Y la polémica con los nuevos medidores no ha parado. Desde su anuncio solo se han generado dudas respecto al funcionamiento y a los costos adicionales que estos aparatos podrían generar. La principal incógnita es sobre la lectura de la luz y la posibilidad que lean potencias que antes no era posible. Mientras las autoridades aseguran que la cuenta no va a subir, los expertos no son tan tajantes. ¿Subirá la cuenta de la luz de todos los chilenos? La pregunta puede ser simple, pero pocos la saben responder. ¿Qué registran los medidores inteligentes? Al final, ¿dónde se centra el problema? En la falta de reglas claras en nuestro país. ¿Qué hay de cierto en que los aparatos llamados a revolucionar el cómo consumimos electricidad miden energía que los viejos contadores no son capaces de registrar? ¿Es realmente un fake news? Mentira. Alguien se sentó en su computador e inventó una noticia. Fake news, obviamente no. Con estos experimentos, algunos se han repetido, han salido similares resultados. Recurrimos a dos prestigiosas universidades técnicas de Chile para probar o no la existencia de este fenómeno eléctrico llamado armónicos de corriente y cuyo consumo, según algunos expertos y estudios, dice que podría ser registrado por los nuevos medidores, lo que provocaría un alza en las cuentas de la electricidad luego de la implementación de esta nueva tecnología. ¿Esta línea azul está compuesta de armónicos? Está compuesta de armónicos, sí. Existe este fenómeno. Ahí está. Es innegable. Ahí está presente. ¿Esto nos podría llevar a pagar más plata a fin de mes? Por la precisión del equipo debería ser mayor. Es muy probable que terminemos pagando un poco más, ¿ya? Pero no sabemos cuánto. Finalmente los usuarios van a pagar por lo que consumen habitualmente. Dudas que para los usuarios deben ser aclaradas. Las boletas de la luz subirán en promedio un 10%. En cierta forma lo que están haciendo es cargar un poco hacia el cliente este tema de los costos. El procedimiento que se usó y la manera con que nos enteramos, pésima. Una polémica que crece sobre todo porque las autoridades y las propias eléctricas aseguran que los medidores inteligentes medirán el mismo consumo que los antiguos, esto sin variaciones en el pago de las cuentas a fin de mes. Quisimos responder una duda razonable. ¿Es posible que los usuarios de casi 6.700.000 medidores paguemos más? Al ser un tema absolutamente técnico, iremos por parte. Uno de los factores que podrían llegar a influir en un alza en las cuentas de la electricidad es la presencia de los llamados armónicos de corriente. Según expertos, con ciertas condiciones en la red, podrían generar un aumento en el registro de consumo y, por ende, un aumento en las cuentas a pagar. En términos muy simplificados, son componentes de la tensión o corriente que se desprenden de la señal fundamental. Estas son inherentes a la electricidad y se pueden encontrar en la red eléctrica, la misma que entra en nuestras casas, pero que también está presente al interior de las viviendas. Se pueden producir en la potencia generada por el consumo de la electrónica moderna, es decir, en televisores de última generación, aire acondicionado, computadores personales, consolas de juego y hasta en las luces de eficiencia energética, pero también en la red eléctrica en general. ¿Alguien podría refutar la existencia de los armónicos hoy día en una casa, por ejemplo? No. Para el ingeniero electricista de la Universidad Federico Santa María, magíster y doctor en la misma materia, la existencia de este fenómeno eléctrico es irrefutable. Los elementos que nosotros conectamos en nuestra casa son no lineales. Entonces, esos elementos generan corrientes que son armónicas. Aquí surge la primera pregunta. ¿Esta nueva tecnología podría estar ocultando el consumo real que tenemos en nuestras casas? Los expertos dicen que sí. El medidor tradicional que nosotros teníamos no registraba este tipo de consumo, sino que estaba simplemente seteado para registrar los consumos en la frecuencia que teníamos hace 20 años. El ingeniero electricista de la Universidad Católica de Valparaíso realizó su tesis de grado en armónicos y hoy tiene una empresa en el rubro de la minería y asegura que no es ilógico pensar en que ahora, y dadas ciertas condiciones, las empresas eléctricas puedan ver con mayor precisión lo que consumimos en nuestras casas con la instalación de los medidores llamados inteligentes. Generan un ruido dentro de nuestra red que finalmente distorsiona la forma de onda que nos interesa. Pero eso también es consumo. También es consumo. Consumo de la red eléctrica. Y es un consumo indeseado.
¿Podrían ser cobrados o los estamos pagando de alguna forma ya? A medida que avance este reportaje lo iremos revelando. A fines de marzo quisimos saber qué son los armónicos y si pueden ser registrados o descritos por equipos técnicos. Llamamos a varios planteles de educación superior durante más de una semana. La respuesta fue negativa y hasta esquiva. Después de insistir, la primera en responder positivamente fue la Universidad Federico Santa María a través del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Esta fue la duda planteada. ¿Existen los armónicos? ¿Pueden ser registrados en algún equipo técnico? Si conectamos las ampolletas antiguas, por ejemplo 3, podemos ver de que la onda amarilla ya no es 0, sino que tiene un comportamiento muy similar a cómo está alimentado, que se ve reflejado en la onda verde que vemos ahí. Personal de la universidad liderado por el doctor en Ingeniería Eléctrica Andrés Mora propuso esa prueba técnica que consiste en conectar 3 ampolletas de las antiguas y 5 de las nuevas, las LED de bajo consumo, que en su mayoría hoy alumbran en las casas del país. Esto conectado a un osciloscopio que registra las señales que generan estos artículos. Conectamos 5 ampolletas de ahorro consumo. Se puede ver que la señal amarilla se deformó completamente. Esa era la señal que estaba en los sistemas hace un tiempo atrás. Pero ahora conectamos esto otro elemento. Si tú comparas esa onda de corriente, esa señal de corriente que está en amarillo, claramente no es igual a la onda verde. Lo que muestra el osciloscopio al conectar las ampolletas de bajo consumo es esto: varios pics que deforman la señal de la energía, que es absolutamente diferente a la señal de tensión. Sí, la misma que entre nuestras casas. ¿Es suficiente para demostrar la existencia de los armónicos? En el fondo, existen los armónicos. Aquí están, digamos. Sí, está en la componente 150, 250, 350, etc. Para que exista consumo producto de esos armónicos, tiene que existir el mismo componente armónico en la señal de tensión. En la que entra a la casa, por decirlo de alguna forma. Exactamente, la que te provee la empresa distribuidora. ¿Es cierto esto de que los medidores inteligentes miden consumos que no...? Qué buena pregunta. Totalmente falso. Yo creo que si hay una definición de fake news es esta, porque además tiene todos los ingredientes. Informe de universidades europeas dice que esto mide las distorsiones armónicas. Informe de Dinamarca señala... Mentira, alguien se sentó en su computador e inventó una noticia. El 6 de marzo de este año, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, en una entrevista en nuestro noticiero Tele 13 Tarde, sostuvo que este fenómeno eléctrico llamado armónico no serían registrados por el nuevo medidor inteligente. Lo calificó como una fake news o noticia falsa de redes sociales. ¿Seguro? ¿Cómo ocurre? Totalmente seguro. O sea, mi viejo medidor, que era mío, mide lo mismo. Decidimos saber si efectivamente existe este consumo de armónicos y cómo si eventualmente podrían ser cobrados. Recurrimos a un estudio liderado por un profesor e ingeniero eléctrico de la Universidad de Twente, de Holanda, y que también ostenta el grado académico de doctor. El doctor Frank Leffering testeó 4 tipos de medidores inteligentes con distinta tecnología y que están disponibles en el mercado holandés. 2 de los 4 contadores midieron de manera distorsionada el consumo al que fueron sometidos. El estudio fue publicado en la revista más prestigiosa de electricidad en el mundo, la IEEE. Nos comunicamos con Leffering vía mail y ante la pregunta de que si su estudio es un fake news que circula por las redes, su respuesta fue algo diferente. Adjuntó su estudio y quienes lo desarrollaron. El experimento fue replicado, entre otros planteles, por la Universidad Politécnica de Barcelona, quien también rechazó la idea de que esta investigación sea una noticia falsa en redes sociales. Fake news, obviamente no. Se han hecho experimentos, se han repetido, han salido similares resultados y de hecho aún no están publicados, pero como podemos en las reuniones de este proyecto, pues se han detectado más casos que pueden haber desde el entorno. El experimento consistió en conectar distintos tipos de medidores inteligentes y se iba midiendo lo que consumía, eso a grandes rasgos. En el cual se pusieron varios smart meters y se generaban distintos, o se conectaban distintos equipos, y ahí pues se iba midiendo
qué energía se consumía. Entonces se dieron cuenta pues, que distintos tipos de medidores obtenían, digamos, diferentes registros de la energía consumida. El doctor en Ingeniería Electrónica aclara que este experimento fue replicado no solo en España y que actualmente se hacen estudios similares en 7 países de Europa y con capitales de la Unión Europea. Llegamos hasta acá, hasta la Universidad del Biobío en Concepción, uno de los planteles más importantes en términos técnicos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque le pedimos al Departamento de Ingeniería que replicara el mismo ejercicio de la Universidad de Santa María para ver con qué nos encontramos. Acá tenemos una serie de ampolletas LED, que son las ampolletas nuevas que se están utilizando. Acá tenemos las ampolletas antiguas, las ampolletas halógenas. Tienen una diferencia considerable, que la gente lo ve en el consumo. La línea amarilla es el voltaje que se está alimentando cada uno de los sets de ampolletas. ¿Tú te refieres a la tensión? Eso es lo que viene de afuera, por decirlo de alguna forma. La tensión a la cual nos estamos conectando. Preguntamos si es posible ver o no la señal que refleja la presencia de armónicos. La línea verde es la corriente que está consumiendo el set de ampolletas halógenas. Y la línea azul es la corriente que está consumiendo el set de ampolletas. ¿Esta línea azul está compuesta de armónicos? Está compuesta de armónicos, sí. El Ministerio de Energía reconoce la existencia de los armónicos en la red. De hecho, la normativa limita su presencia a las empresas distribuidoras. Técnicamente dicen que Chile está bien protegido para este tipo de distorsiones, pero ¿serán cobrados? No hay nueva energía que yo estoy consumiendo, sino que es la misma energía de siempre que supongamos de ser magnitudes relevantes, aunque no lo son, de cualquier forma son pérdidas en el sistema y esas pérdidas también el sistema eléctrico las tiene que incorporar dentro de su tarificación. Entonces, aun cuando para la autoridad estos armónicos técnicamente son irrelevantes, ¿tendrán tarificación? Los equipos para medir estos armónicos en niveles mayores son muchísimo más caros que los medidores de las casas porque en las casas no es tan relevante tener esta precisión porque no son magnitudes, como mencionaba, relevantes. Para los expertos, esta situación aún no es tan clara. Es una duda técnica. Lo que nosotros debemos saber es que si esto va a influir o no va a influir respecto a la medición. Estos armónicos en algunos casos puede aumentar los consumos sin lugar a dudas y en otros casos pueden restar dependiendo de la acción que nosotros estemos haciendo. Es muy probable que terminemos pagando un poco más, ¿ya? Pero no sabemos cuánto, porque no hay certeza del porcentaje de esta potencia producto de los armónicos que es actualmente vista o medida por los medidores actuales. El doctor en Ingeniería de la Universidad Politécnica de Barcelona, Marc Pous, dice que las pruebas a medidores comprados en Europa con un tipo de bobina que la autoridad chilena asegura que no ingresa al país aún son insuficientes como para determinar la fiabilidad de estos contadores frente a los armónicos. Pues, obviamente hay estos estudios previos hechos y además se ha dado un proyecto europeo con un budget, con un presupuesto importante, ¿no?, de más de 1 millón de euros para continuar con este estudio y mirar si realmente hace falta hacer un nuevo estándar o no. Los expertos dicen que para que eventualmente estos consumos puedan darse, es necesario que exista la misma componente de armónicos en la señal que entra a las casas como en la que se produce dentro de las viviendas. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles asegura que este es un fenómeno que la nueva normativa publicada en diciembre de 2017 contempla. El sistema eléctrico produce estos armónicos de corriente que son factores indeseados, que afectan la vida útil de los equipos, que afectan el funcionamiento de los equipos y por lo tanto lo que hace la normativa es, sabiendo que esto existe, lo controla. El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía es tajante y directo. Lo que aún está en consulta nacional e internacional no tiene nada que ver con posibles cobros de estos armónicos, sino establecer cómo funcionará el sistema de telecomando. Asegura que no hay posibilidad de que los armónicos puedan ser considerados para medición. Estos medidores, los que se van a instalar en los usuarios, no discriminan armónicos, no tienen capacidad de medir, como otros equipos más sofisticados, si en esa instalación en particular hay o no distorsión armónica. No.
Llama la atención, sobre todo porque para el jefe de la División de Mercados Energéticos del Ministerio de Energía, esta es menor y por esa misma razón no se mide. ¿Es marginal o es nada, según lo que usted me dice? No, nosotros consideramos que no hay ninguna diferencia entre los medidores respecto al tema de la distorsión armónica. No, nada. Ni siquiera que es tan marginal que por eso no se toma en cuenta. No. Llegamos hasta la Asociación de Empresas Eléctricas. A su director ejecutivo le mostramos las pruebas técnicas y opiniones de expertos que realizamos en este reportaje. Ante la pregunta si estos medidores llamados inteligentes registrarán los armónicos de corriente, Castillo aclaró. La gran confusión que se ha generado tiene que ver con la armónica en sí misma y el hecho de que la armónica pueda ser medida por un medidor y leerla incorrectamente como si fuera energía común y corriente para efecto de cobrarla. Los actuales medidores llamados inteligentes, que son básicamente un medidor digital con capacidad de ser telecomandado, no varían, no cambian absolutamente nada desde el punto de vista de la forma en que miden la energía que cualquier otro medidor digital de los que hemos venido teniendo en Chile en los últimos 20 años. Ante su afirmación sobre que los estudios consultados por Tele 13 que hablan sobre la medición de armónicos en los contadores inteligentes, el director ejecutivo aseguró que no son representativos para nuestro país. En Chile, esos modelos que fueron estudiados no podrían acceder. Y no podrían acceder porque en Chile tenemos una doble certificación. Sigue siendo un fake news por usted. A ver, el fake news no es la existencia del estudio, es la connotación que se le ha dado al estudio. El estudio ha sido presentado en innumerables partes como universidades europeas probaron que los medidores inteligentes miden más o pueden medir más. Eso no es lo que dice el estudio. El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas de Chile asegura que es imposible que un medidor de los que han entrado mida otra cosa diferente a los antiguos. Si yo en mi casa tengo un sobreconsumo y se da lo que muchos dicen que se podría dar con una componente armónica en la tensión y una componente armónica en la corriente, ¿se va a cobrar más? No. ¿Puede registrarlo? No. La respuesta es no se va a cobrar más. Las autoridades de gobierno tienen una respuesta clara. No pagaremos más con esta nueva tecnología y en eso son extremadamente tajantes, pero expertos mantienen sus dudas, sobre todo por el nivel de precisión de los nuevos equipos e incluso se atreven a decir que con esto podríamos terminar pagando más.